Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Pá, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Amigos, una importante cantidad de noticias se agolpan en la tarde-noche de este lunes 13 de noviembre. Una noticia muy delicada que luego la repasaremos. Cámara Venezolana del Libro insiste en que los colegios públicos no dependan de la colección Bicentenario. Cualquiera que escuche esto dirá, bueno, está bien, son los editores de libros pugnando para que les compren su producto en vez de depender de las colecciones subsidiadas por el Ministerio de Educación. Y esa lectura puede ser en parte correcta, pero muy superficial, porque es que no estamos en un país normal. En un país normal, los libros producidos por el Ministerio de Educación estarían siendo objeto de una exhaustiva revisión por paneles de expertos, por cierto, expertos plurales, no solamente por sus disciplinas académicas, sino también por su ubicación política, para estar absolutamente seguros de que eso que manda el Ministerio de Educación a las escuelas, a los liceos, no sea propaganda política, sino que sea en efecto información de calidad para nuestros niños. Bueno, ese no es el caso hoy. Hoy estamos en presencia de una situación en la que se han pervertido todos esos controles, se han destruido todos esos pruritos democráticos y donde en efecto el gobierno utiliza la estructura escolar para hacer propaganda, no solamente política, sino incluso partidista. Por eso es absolutamente lógico que todo el mundo haga un esfuerzo inmenso para que en las listas escolares hayan textos más allá de los sugeridos por el Ministerio de Educación. Eso aún hoy es una posibilidad, así que aprovechémosla. Yo repito, esta es una información muy importante que merece un examen exhaustivo posterior. Otra información importante, Perú aprobó decreto para agilizar la expulsión de migrantes irregulares. Casi que en vez de decir migrantes irregulares, podrían estar diciendo migrantes venezolanos. En Perú, Perú es el segundo destino más importante de la migración, de la diáspora venezolana después de Colombia. En Lima hay más venezolanos que en Miami, para que lo sepamos. Y hay una situación muy ruda, extremadamente ruda, en materia de xenofobia, de agresión a los venezolanos. Estoy hablando de agresión física. Estoy hablando de que la vida de nuestros compatriotas, la integridad física de nuestros compatriotas ha sido puesta en peligro innumerables ocasiones allá en el Perú. Otra noticia muy importante tiene que ver con la informalidad, el desorden, la falta de respeto que tiene el sistema de administración de justicia para con los venezolanos que enfrentan la dura prueba de estar dentro de los engranajes del sistema. El pasado viernes estaba pautada la audiencia preliminar de John Álvarez, el pasado viernes 10. ¿Qué les puedo decir? Todo el mundo ya sabe quién es John Álvarez, un estudiante venezolano, un estudiante de la UCB, que fue secuestrado, luego fue desaparecido, mientras tanto fue torturado y por fin, después de todo eso, en efecto apareció como detenido. El pasado viernes estaba convocada su audiencia preliminar. La transfirieron para hoy, lunes 13. Tengo entendido que hoy también la difirieron. Recuerden ustedes que todo este sistema de retraso no solamente es una cosa, no se trata de peros al de tal. Se trata de un sistema concreto de negación de justicia, pues. Tenemos en línea a alguien que nos puede explicar eso bastante mejor, tanto en este aspecto global como en el tema particular de lo ocurrido con John Álvarez.
porque vamos a hablar con el abogado de la causa, la persona que precisamente tuvo que hacer frente el pasado viernes y en el día de hoy a este diferimiento. Me refiero al doctor Joel García. Joel García es defensor de derechos humanos, es el abogado de la causa, es profesor universitario, formador de generaciones enteras de abogados venezolanos. Joel, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, ponnos al tanto. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy y qué viene ocurriendo en el caso de John Álvarez? Buenas noches, Chu. Buenas noches a los radioescuchas de Radio Rumbo. Mira, el día de hoy estaba fijada la oportunidad para celebrarse la audiencia preliminar. Esto era a las 9 de la mañana. John Álvarez fue trasladado muy temprano y nosotros, por supuesto, llegamos a primera hora, antes de las 9 de la mañana. Sin embargo, no fue sino hasta pasadas las 2 de la tarde que nos informaron que la audiencia iba a ser diferida por cuanto la Procuraduría General de la República no se había hecho presente. Situación que llamó poderosamente la atención, porque no entendemos por qué tiene que hacerse parte de la Procuraduría General de la República cuando John Álvarez está siendo acusado de los delitos de conspiración y asociación. El artículo 247 constitucional establece claramente que el Procurador General de la República es el abogado de la República para defender, asistir y asesorar en los intereses patrimoniales del Estado. Y en este caso de John Álvarez no hay ningún bien patrimonial, no hay ningún patrimonio del Estado que esté afectado y no entendemos cómo es que la Procuraduría se va a hacer parte. Y por ese motivo fue diferido para el próximo lunes 20, ¿no? Por supuesto que en su oportunidad procesal la defensa se opondrá a que la Procuraduría pueda intervenir porque la Constitución es muy clara. Ahora yo no sé si aquí habrá que buscar quién es responsable de un título supletorio a la pirámide del Kelce y le está poniendo por encima de la cúspide que está la Constitución otras leyes, otras resoluciones, no entiendo porque la Constitución es muy clara. Intereses patrimoniales, y en este caso conspiración y asociación no tiene nada que ver con patrimonio de la nación. Además que, por supuesto que esto genera la pena de banquillo para John Álvarez, porque mientras se sigan difiriendo las audiencias, John sigue estando preso. Y no vamos a tener, el proceso no avanza, se mantiene allí en stand-by. Por eso es que nosotros estamos como ya buscando que nos tenemos que oponer a todas estas barbaridades que pretenden hacer, porque así pueden dilatar este proceso muchísimo tiempo y mientras tanto John seguirá preso y las condiciones de John de salud no son las mejores. John tiene una afección respiratoria ahorita bastante acentuada. John está en La Yaguara, un sitio que está así en hacinamiento total y que siguen llegando presos de diferentes penales que han sido intervenidos estos días y están colapsando los penales, los centros de reclusión que ya existen están colapsando por ese éxodo, esa migración obligatoria de otros presos que vienen de otras partes de Venezuela. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con el doctor Joel García. Joel García es defensor de derechos humanos, es docente universitario, es abogado, es formador de generaciones de abogados y está en concreto a cargo de la causa, o forma parte del equipo de abogados que están a cargo de la causa del estudiante universitario John Álvarez, secuestrado, torturado, detenido y supuestamente hoy iba a haber su audiencia preliminar. Yo sé que puede parecer incluso ingenuo hacer la pregunta, pero como uno no puede normalizar lo que no es normal, te pido, Joel, que nos aclares a toda la audiencia de Radio Rumbos y a los amigos de a los colegas de mi equipo. Legalmente, de acuerdo al procedimiento ordinario de administración de justicia, ¿en cuánto tiempo una persona detenida, y ojo, si está detenida legalmente es con una orden judicial o porque fue detenido en flagrancia, lo cual no ocurrió en el caso de John Álvarez, ¿en cuánto tiempo esa persona debe tener su audiencia preliminar? Porque entiendo que John tiene ya más de 75 días preso. Sí. Las normas de proceso, las normas procesales, bien sean penales o civiles, contencioso administrativas, son normas de orden público. Cuando decimos que son de orden público es que no pueden relajarse por convenciones particulares, hay que cumplirlas tal y cual.
Además, los procesos tienen una característica que es su instrumentalidad. Establece cuándo deben hacerse las audiencias y de qué forma se deben, es decir, los requisitos de forma y de fondo de cada uno de esos actos procesales. Cuando una persona es detenida, dentro de las 48 horas siguientes, tiene que ser llevado a un tribunal. Dios. Ese tribunal decide privarlo de la libertad, ¿verdad? El Ministerio Público cuenta con 45 días continuos para emitir su acto conclusivo, es decir, que concluya con la investigación, y si es de acusación, como en el caso de John, tiene el tribunal debe fijar una audiencia que no debe ser menor a 15 días ni mayor a 20 días para que se celebre la audiencia preliminar. Y una vez que se celebre la audiencia preliminar, digamos que admiten la acusación y ordenan el pase a juicio, se establece que no más allá de 5, máximo 10 días, pensando si hay alguna apelación, ya debemos estar en el tribunal de juicio para celebrar. Si usted suma todos esos días, por supuesto que no le da, en todo caso le da menos de un año para que usted ya haya resuelto su proceso. Sin embargo, en Venezuela se utiliza la pena de banquillo, en Venezuela se utiliza la condena anticipada. ¿Por qué? Porque cada lapso se extiende por diferimiento, por diferentes razones que nunca obedecen ni a la defensa ni al imputado, sino son atribuibles siempre al Estado venezolano, porque es la manera de mantener una persona presa a lo largo de mucho tiempo y el proceso no avanza. Porque en el caso, por ejemplo, de John Álvarez, si nosotros llegásemos a esa audiencia preliminar, si estuviésemos en un Estado de Derecho verdadero, mira, el juez no tendría otra sino decretar el sobreseimiento de la causa y liberar a John Álvarez. La acusación de John Álvarez es bastante poca, escasa, jurídicamente no resiste un análisis. Temeraria. Sí, ahí se escuchan cosas ahí se leen cosas como que John Álvarez pretendía hacer actos terroristas, John Álvarez pretendía conspirar. Esa palabra pretender, ¿verdad?, es algo que es incierto, que existe solamente en la mente del fiscal del Ministerio Público, y es difícil probar lo que usted puede tener en su esfera interna, en ese pensamiento, para usted considerar que incurrió en un delito. Y así es la acusación de John Álvarez. Tiene, no sé, más de 100 páginas, y si usted ve cuántas páginas, cuántas líneas le dedica a subsumir los hechos en el derecho, no más allá de 10 líneas para decir que él pensaba hacer tal o cual cosa. Y además lo grave es que lo están relacionando con los hechos de los 6 sindicalistas que fueron condenados a 16 años. Entonces, si ellos fueron condenados con esos mismos elementos de convicción, ¿cuál sería la suerte de John Álvarez? Entonces, ¿será la misma? Repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos conversando con el abogado Joel García. Él es abogado del preso político venezolano John Álvarez, persona que después de 75 días en prisión hoy iba a tener su audiencia preliminar y nuevamente fue diferida por razones imputables al Estado venezolano. Acabas de tener una expresión que a mí me alerta mucho, me preocupa mucho. Todas personas en Occidente al menos se ha alarmado cuando lee despachos de prensa y descubre que en un país como Irán existe una cosa llamada policía de la moral, que es, por cierto, el órgano que ya lleva 2 mujeres asesinadas, ¿no? Dos jóvenes iraníes que fueron encontradas, una en la calle, otra en el metro, en pleno Teherán, en plena capital de Irán, haciendo mal uso o no haciendo uso del velo, y fueron golpeadas, fueron arrastradas y ambas murieron estando en cautiverio. Esas son las gracias de la policía de la moral. Ahora, te pregunto, ¿será que existe en Venezuela una policía del pensamiento? Porque nos estás diciendo que John Álvarez es acusado por supuestamente estar pensando hacer tal o cual cosa. ¿Cómo se sostiene jurídicamente una acusación de esa vaguedad, de esa naturaleza? Sí, existe evidentemente la policía de la moral. No sé si tú recuerdas, Chu, que salió una ley en el año 2008, la ley Sapo, ¿te acuerdas? Ajá. La ley Sapo fue derogada inmediatamente, pero la ley Sapo se aplica. La ley Sapo está
en vigencia de hecho, más no de derecho, pero se aplica constantemente porque yo la cargo siempre encima y leo y se está aplicando. Y existe una policía moral. Existe la persona delinque por pensar. El fiscal del Ministerio Público se puede representar cualquier cosa y lo plasma en una acusación, y lo peor del caso es que el juez admite esas cosas. Y existe un axioma en el derecho, sobre todo en el derecho penal, que dice que los pensamientos no delinquen. Porque mientras esté en su esfera interna, mientras usted no exteriorice ese pensamiento, mientras usted no produzca un cambio en el mundo exterior, no hay un acto preparativo de nada. Y el fiscal se atreve a decir de que él pretendía, ¿verdad?, pero no señala acto concreto alguno, él pretendía, ¿verdad?, estabilizar el país, y acusado de conspiración. Acusado de conspiración es cambiar la forma republicana que se ha dado el Estado venezolano. Conspiración es llamar a la intervención de potencias extranjeras en los asuntos internos. Eso es conspiración. ¿Y cómo es que John Álvarez fue detenido pegando un panfleto donde está la bandera de Ucrania y la de Venezuela, y dice allí juntos por la libertad y la efigie de Simón Bolívar? ¿Cómo es que yo con ese panfleto puedo cambiar la forma republicana del país? ¿Cómo es que puedo llamar a potencias extranjeras a intervenir en el país? Entonces no es idóneo el medio de comisión tampoco. Pero lo que yo llamo a la reflexión es a los operadores de justicia, a los jueces de la República, que esto no puede seguir pasando. Los jueces son los cómplices necesarios de esto. Y les advierto a todos esos jueces, el día que esto pase, el día que esto termine, esos jueces van a quedar solos. Porque los que están ordenando hacer estas cosas no van a estar en el país, se van a ir, qué sé yo, pero estos van a quedar aquí dentro del país, van a quedar presos. Estamos conversando con el abogado Joel García, abogado del preso político venezolano John Álvarez, entre muchos otros casos que han tenido el apoyo jurídico, el socorro legal y humanitario de Joel García. Nos está informando que, como les digo, pues hay fantasmas que son ciertamente temerarios. Hay dos instrumentos normativos que no existen, pero que se aplican. Por lo menos que yo sepa, dos: la ley Sapo y el reglamento de ONAPRE, ¿no? Dos instrumentos que formalmente no existen, uno porque no existió nunca supuestamente, y el otro porque existió y fue derogado, pero que se aplican de manera cotidiana y en forma gravosa contra el ciudadano. Finalmente, Joel, agradeciendo además tu generosidad con nuestra audiencia y con nuestro espacio. Tú fuiste también abogado de Roland Carreño, otro caso de lo que tú llamas la sentencia de banquillo, ¿no? Una persona que estuvo en N cantidad de audiencias, en N cantidad de procesos, en N cantidad de juicios, porque los juicios no terminaban, los abortaban y los volvían a empezar, y que finalmente es liberado de la forma en que fue liberado. Te pregunto, ¿el caso de Roland sería un ejemplo de eso que llamas tú la sentencia de banquillo? Por supuesto, y además de una demostración fehaciente de que en Venezuela hay presos políticos, porque esa decisión no la toma un juez, esa decisión la toma alguien del alto gobierno. Decide cuándo liberan y cuándo no. Vean que estamos ahorita, muchas familias están en incertidumbre, están ansiosas de saber si sus familiares van a salir los próximos días liberados, porque eso fue lo que se dijo cuando regresaron de aquella reunión, de aquel acuerdo en Barbados. Y hay muchas familias ahorita que tienen esa esperanza, y también hay muchas que están angustiadas porque no saben qué criterios privan para dejar en libertad a unos y a otros no. Joel, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas puesto al tanto a nuestra audiencia de lo que ocurrió en el caso de John Álvarez y cómo desafortunadamente eso que está pasando en el caso de John no es una excentricidad aislada, es desgraciadamente parte de un patrón. Justamente eso que el gobierno de Venezuela niega
ante la Corte Penal Internacional, que es que este tipo de conductas formen parte de un patrón y de una política sistemática. Tú nos estás diciendo que en efecto sí es un patrón de denegación de justicia. Un gran abrazo, buenas noches. Buenas noches, Chugo. Gracias siempre por invitarme. ¿Ven? No, gracias a ti. Era el doctor Joel García, repito, bueno, hablando como él suele hablar, pues claro, como una campana en esta materia de lo que es la administración de justicia y en general el Estado de Derecho. Y yo, disculpen que repita un ritornelo que yo siempre traigo a colación cuando hablamos de esto, porque es que en general las personas que vivimos en los sectores populares, que trabajamos, que luchamos en los sectores populares, a veces creemos que esa expresión Estado de Derecho es una expresión meramente académica. Es esencialmente una especie de filigrana, ¿no?, para que los académicos, los juristas, los jurisconsultos, hagan juegos florales a propósito de ese tema. Y resulta que no, resulta que somos precisamente nosotros, los habitantes de los sectores populares, somos precisamente nosotros, el débil político, el débil económico, el débil social, el débil jurídico, somos precisamente nosotros los más necesitados, ¿no?, de que el Estado de Derecho no sea una entelequia, que el Estado de Derecho ciertamente exista y que sus postulados, sobre todo el de igualdad ante la ley, efectivamente se cumpla. Vamos a decirlo claro, sin mucho adorno. Los fuertes tienen con qué defenderse solos. Los fuertes tienen poder político, poder económico, acceso a información privilegiada, acceso a palancas de poder y se defienden solos. ¿Tienen con qué? El pobre necesita que ese servicio público fundamental llamado administración de justicia funcione y que funcione como debe ser, en forma imparcial, en forma limpia, en forma transparente y sobre todo en forma gratuita. Es decir, que no le cobren al pobre por cualquier cosa, por cómo se instruye el expediente, por cómo se califica el delito, por cómo se imputa tal cosa. ¡Wow! ¿Entiendes? El pobre es quien más necesita que haya un sistema de administración de justicia transparente. Te insisto, entonces, estas cosas que nos explican Ali Daniels, Joel García, entre tantos otros abogados destacados, no forman parte de un universo abstracto, ¿no?, de ideas puras, que están de categorías que están en el aire. No, para nosotros son elementos fundamentales de la construcción de calidad de vida. Hablando de calidad de vida, voy a referirme a otra de las noticias más importantes de la tarde de hoy. Esta viene del otro lado del océano. Unión Europea prorrogó por 6 meses las sanciones contra la administración de Maduro. Voy al texto. Los colegas de Tal Cual reseñan esta información de la siguiente manera. El Consejo Europeo anunció este lunes 13 de noviembre que fueron extendidas las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro al menos por 6 meses más. El Consejo ha revisado las medidas restrictivas vigentes de conformidad con el artículo 17, apartado 4 del reglamento de la Unión Europea 2017-2063. Habida cuenta de dicha revisión, las medidas restrictivas contra todas las personas de la lista, a excepción de una persona que ya ha fallecido, deben prorrogarse hasta el 14 de mayo de 2024, establecieron en el Diario Oficial de la Unión Europea. En el documento enfatizaron que estas medidas no afectan a la población en general y pueden revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. El Consejo acoge con satisfacción, dice la nota, el Consejo Europeo, acoge con satisfacción el acuerdo político liderado por Venezuela del 17 de octubre de 2023 en Barbados, que representa un paso positivo
innecesario en la continuación de un proceso de diálogo integrador y hacia la restauración de la democracia, indicó el Consejo integrado por los países de la Unión Europea en un comunicado. La lista de la Unión Europea mantiene entre los funcionarios sancionados al exministro del Interior y Justicia y director del SEBIN, Gustavo González López, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, el exministro de Petróleo, Tarek El Al-Saimi, bueno, primero tendrán que encontrarlo, ¿no? El director de la DGCIN, Iván Hernández Dala, la actual ministra de Educación Universitaria, Sandra Oblitas, la vicefiscal Catherine Harrington, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, el exgobernador zuliano Omar Prieto, entre otros tantos que pueden ser consultados en el documento original. Yo quiero, por cierto, antes de referirle la reacción que a esto tuvo el gobierno, quiero recordarles que las sanciones de la Unión Europea, a diferencia de las sanciones norteamericanas, son sanciones con nombre y apellido. O sea, no son sanciones contra la nación venezolana, no son sanciones contra la economía venezolana, no son sanciones contra PDVSA, son sanciones contra personas porque, de acuerdo al estudio que hace la Unión Europea, esas personas habrían incurrido en conductas lesivas a los derechos humanos o han tenido que ver con actos de corrupción o han tenido que ver con la, ¿cómo se dice?, con la limitación de los derechos políticos de los venezolanos. Hablando de los derechos políticos, en eso se centra la respuesta del gobierno de Maduro a este comunicado de la Unión Europea. Lo cito ahora del portal Efecto Cocuyo. Nuestros colegas, con la firma del colega Manuel Tomillo, titulan así: Gobierno de Maduro advierte a la Unión Europea que se inhabilitó para participar en procesos políticos venezolanos. ¿Qué tal? Tras considerar que la Unión Europea publicó este lunes unas nuevas medidas dañinas y denigrantes en contra de funcionarios venezolanos, el gobierno de Nicolás Maduro indicó que con ello el bloque europeo se inhabilita para poder participar en procesos políticos venezolanos, tales como la observación electoral en las venideras elecciones presidenciales. El gobierno chavista consideró este 13 de noviembre que la Unión Europea continúa una política injerencista, dicen ellos, al haber aprobado la extensión hasta mayo de 2024 de sanciones contra 54 altos funcionarios, así como del embargo de armas y material para represión interna. Las medidas suponen de manera personal la prohibición a los afectados de viajar a la Unión Europea y la congelación de sus activos, pero no afecta a empresas estatales ni a bienes comunes de Venezuela. En un comunicado, el Ejecutivo chavista rechazó la arrogante e ilícita decisión de la Unión Europea, la cual les inhabilita de participar en los procesos políticos venezolanos, ya que viola los principios sagrados de la Constitución y transgrede las normas descritas en la Carta de Naciones Unidas, de acuerdo al gobierno de Maduro. Con esta decisión, afirman, la Unión Europea refleja ante la comunidad internacional una vez más la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de Venezuela, aplicando medidas degradantes, dañinas e injustas, que en este caso pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley. Reza el escrito del gobierno venezolano. A juicio de Caracas, estas restricciones afectan la posibilidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre los estados, por lo que insta a los 27 países de la Unión Europea a evitar las prácticas colonialistas y, en cambio, crear espacios positivos de cooperación para afrontar con eficacia los retos y desafíos comunes. Caramba, creo que es pertinente felicitar que por lo menos, o tomar nota por lo menos, de que al menos en este comunicado del gobierno de Maduro reconocen que las medidas de la Unión Europea no son contra el país, son contra 54 funcionarios. Ellos dicen, no, que estos funcionarios han actuado siempre apegados a derecho. Bueno, va a ser complicado porque resulta que en la lista de estos funcionarios sancionados está, por ejemplo, Tarek El Al-Saimi. Y apenas anteayer yo le escuché al diputado del PSUV, Jesús Faría, que él iba a ser entrevistado en un canal de televisión, a mí me iban a entrevistar después, yo tuve que calarme la entrevista de Jesús Faría mientras esperaba
mi turno para la entrevista, y yo escuché, o sea, no es que lo vi por televisión, yo lo escuché así a 3 metros de distancia al diputado Jesús Faría del PSUV diciendo que, bueno, sí, que Tarek el Alzheimer tenía que ser objeto de algún tipo de investigación por parte de la Fiscalía y que eso venía. Entonces, esto que dice en este comunicado el gobierno de Maduro, por lo menos en este caso, se cae. No se trata pues de que estos funcionarios sean impecables, ¿no? Se trata de que por la comisión de un conjunto de cosas fueron objeto de estas sanciones de la Unión Europea. ¿Y en qué consisten las sanciones? Bueno, que los tipos no pueden ir para allá, pues. Cosa que, por cierto, son medidas que un Estado soberano en efecto puede adoptar. En todo caso, lo que sí me parece delicado, muy delicado, una vez hecha esta precisión, las sanciones de la Unión Europea no son contra el país, a diferencia de las sanciones norteamericanas, que sí afectan la economía del país, que sí afectan la industria petrolera, que sí afectan de manera importante el flujo económico y por eso tienen un impacto negativo en la calidad de vida del venezolano. Creo que es innecesario aclarar, ¿no?, que la crisis en nuestro país no la produjeron las sanciones norteamericanas. La crisis en nuestro país la produjo la corrupción, la ineficacia y el modelo generador de miseria. Ahora, esos efectos terribles fueron agravados por las sanciones norteamericanas. Yo creo que eso está fuera de toda duda. Pero en el caso de las sanciones europeas, insisto, son sanciones con nombre y apellido y no afectan a la totalidad del país. Que frente a las sanciones europeas, entonces el gobierno de Maduro utilice como rehén a la calidad y transparencia posible de las elecciones venezolanas, eso sí es grave, ¿me entiendes? Porque eso sí nos afecta a todos. Eso sí nos afecta a todos. Cuando el gobierno dice, bueno, como me sancionaron a 54 camaraditas, yo no voy a permitir que venga la misión de observación electoral de la Unión Europea. Eso sí nos afecta a todos, incluyendo, por cierto, al mismo PSUV, porque me imagino que el PSUV está interesado en que aquí haya un proceso electoral que sea calificado como inobjetable por parte de todo el mundo. ¿Ves? Pero, insisto, el tema es que frente a un hecho concreto, limitado y acotado, un conjunto de 27 estados, que por cierto son soberanos, los estados de la Unión Europea, sancionan a 54 personas, 54 funcionarios y exfuncionarios. Entonces la respuesta del gobierno, y recordemos, el gobierno no es otra cosa que la representación temporal del Estado venezolano. Es decir, la respuesta del Estado venezolano es utilizar la calidad de la democracia como rehén. O sea, si me sancionas a mis 54 panitas, entonces yo no permito que aquí haya observación electoral autónoma e independiente. Eso no se puede admitir. Yo lamento que respecto a esto no haya una protesta enérgica por parte de los partidos de oposición, pero yo por lo menos como ciudadano me siento obligado a hacer esta precisión. Cuando son las 8:33 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Alice Morillo, saludos. Fernando, en Chile, ¿cómo estás? Hemos preparado una programación para festejar junto a ustedes con la historia del gigante del aire. Profesora Queta, un gran abrazo, saludos. En sus mensajes de
Facebook. Saludos. Fidelizando se incorporó por acá por Twitter. Son las 8:35. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Lurjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Lurjet. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Lurjet. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria a nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuentos en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Caracas, en Red Vital y Macro estamos para ti los 365 días del año. Visítanos y encuentra todo lo necesario para tu bienestar a precios jamás antes vistos. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Red Vital y Macro, salud y alimentos en un solo lugar. Hoy la gente está contenta. Red Vital y Macro, solo vamos a celebrar. Llega toda tarde con una programación completa y Ahora. La Dios, 670 AM, gigante. Son las 8:37. Viene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. En el primer lugar de nuestro hogar. Continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a la Fuerza de la Unión y lo hacemos con un tema que es importante, es ciertamente importante. Es un tema que todos venimos manoseando prácticamente desde la escuela primaria cada vez que tenemos que dibujar, cada vez que tuvimos que dibujar un mapa de nuestro país y había como un cachito, ¿no?, en el lado derecho del mapa con unas rayas y decían zona en reclamación. El tema del Esequibo, el tema de la ya inminente obligación de concurrir ante la Corte Internacional de Justicia a presentar eso que llaman la contramemoria por parte de Venezuela y ahora más inminente aún la convocatoria a un referéndum. El poder legislativo en nuestro país, controlado como todos sabemos por el partido de gobierno, el PSUV, ha tenido esta iniciativa de convocar un referéndum extraño. Digo extraño porque es un referéndum para preguntarle al pueblo si el Estado debe cumplir con lo que es parte de su misión constitucional, que es defender la integridad territorial y ejercer la soberanía en ese territorio nuestro, ¿no? Miren, hay una persona que ha estudiado esto a profundidad, que ha además tenido la generosidad de explicar esto que he investigado, explicarlo con talante pedagógico, con calma y con énfasis, que es el doctor Héctor Faúndez. El doctor Héctor Faúndez es integrante de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de nuestro país. Es abogado, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con distinción máxima en la Universidad de Chile, es diplomado en Derecho Internacional y Comparado de los Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, es máster en Leyes, es decir, tiene un currículum ciertamente extenso y es también profesor de máximo escalafón en nuestra Universidad Central de Venezuela. El doctor Faúndez sobre este tema ha dicho cosas como las siguientes.
La estrategia de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en la disputa por el Esequibo ha sido errada. En entrevista en un programa radial, el abogado dijo que antes de cambiar la estrategia en el caso, debe crearse un equipo de defensa. Estamos defendiéndonos en la actualidad con abogados penalistas. Eso es absurdo e insensato. Faúndez indicó que lo procedente es conformar un equipo multidisciplinario con juristas, historiadores, internacionalistas, geógrafos y diplomáticos que conozcan exhaustivamente la controversia con Guyana. Al ser consultado sobre si Venezuela tiene títulos que le acrediten propiedad sobre el terreno en reclamación, el abogado sostuvo que luego de la Capitanía General de Venezuela en 1777, determinó que los límites de la provincia de Guyana lindaban con el río Esequibo. Ese es un argumento histórico, pero no un argumento jurídico por una razón muy simple. Nosotros podríamos decir que la Constitución señala que todo el Esequibo es nuestro, pero eso no resuelve la controversia. Podríamos decir también que toda la Amazonía es nuestra y eso no significaría nada. Destacó que la controversia de Venezuela con Guyana está cercana a los 2 siglos y el punto de partida es 1840. Al mismo tiempo, Héctor Faúndez Ledesma explicó que lo importante es hacer foco sobre el registro de los últimos 4 años. En 2018, el secretario general de Naciones Unidas determinó que, habiendo fracasado los términos de solución del conflicto hasta ese momento y particularmente los buenos oficios con el ingrediente de mediación, se acogiera el proceso ante la Corte Internacional de Justicia según el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra. El abogado recordó que a partir de ese momento Guyana presentó su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, mientras que Venezuela sostenía que la Corte carecía de jurisdicción y que no participaría en el procedimiento. Tras esto, la Corte debía determinar si seguía adelante a motu propio. Se abrió entonces un proceso jurisdiccional para determinar si tenía competencia. Venezuela no compareció y envió un documento mal argumentado. En diciembre de 2020, la Corte Internacional de Justicia determinó que sí tenía competencia para conocer del caso y resolver 2 puntos: nulidad o validez del laudo arbitral y la cuestión de la frontera definitiva entre ambos países. Se fijó el plazo para que Guyana presentara la memoria el 8 de marzo de 2022 y el 8 de marzo de 2023 para que Venezuela presentara la contramemoria. Sin embargo, Venezuela presentó un recurso por considerar que la demanda era inadmisible porque faltaba una parte importante, el Reino Unido, que participó en el laudo arbitral, la delimitación de fronteras entre ambos países y el Acuerdo de Ginebra, refirió Faúndez Ledesma. ¿Ustedes saben cuándo dijo todo esto el doctor Héctor Faúndez? Esto lo dijo en abril, el 10 de abril de este año, de 2023. Resulta que Venezuela debe ir a presentar la contramemoria en abril de 2024. Es decir, cuando el doctor Faúndez dijo esto, faltaba todo un año para presentar la contramemoria en la Corte Internacional de Justicia. Estamos ya cerrando el 2023 y todavía el gobierno está convocando referendos y cosas por el estilo para ver si va o no va a la Corte o para justificar el no ir a la Corte, lo cual podría tener consecuencias graves para la legítima aspiración venezolana. Tenemos en línea precisamente al doctor Héctor Faúndez. Doctor Faúndez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparta con la audiencia cuáles son sus criterios sobre este tema. ¿Debe o no debe Venezuela ir a la Corte Internacional de Justicia? ¿Tiene o no tiene sentido un referéndum en los términos en que está planteado? La escuchamos. Buenas tardes, Jesús. Un cordial saludo para usted y su audiencia. Yo creo que Venezuela se equivoca cuando ve en la existencia de un juicio en la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia del Esequibo como una amenaza. Yo creo que esa es la gran oportunidad que esperaba Venezuela para los efectos de demostrar que el laudo de París es nulo y que ella tiene legítimos títulos al territorio situado al oeste del río Esequibo. Creo que sería un error tremendo para Venezuela el no comparecer ante la Corte, no hacer valer sus argumentos y no presentar las pruebas que tiene. Tanto los argumentos como las pruebas son suficientes como para salir adelante en este proceso. Desde luego, mire, cualquier proceso judicial se puede ganar o perder. Yo he insistido mucho ante la pregunta de si podemos ganar. Sí, podemos ganar, como también podemos perder. Pero el problema es que si no comparecemos, el resultado va a ser uno solo. Vamos a perder y con eso se va a perder de una vez por todas
legítima reclamación de Venezuela en el territorio de Esequibo. Ese es parte del problema. Parte muy importante, parte muy relevante, porque en efecto, si se produce entonces una derrota por ausencia, como dirían en términos beisbolísticos, por forfeit, eso podría afectar el desarrollo futuro de esa esperanza y de esa reclamación. ¿A qué obedece, en su opinión, en su criterio experto, esa renuencia del gobierno venezolano a acudir a la Corte? Porque han dicho, primero ha señalado usted que la defensa que se ha instrumentado ha sido deficiente, profesionalmente deficiente. No estoy hablando de juicios de valor político o personal. Ha sido profesionalmente deficiente. Y en segundo lugar, hemos escuchado criterios desde el gobierno dudando de la imparcialidad de la Corte Internacional de Justicia, diciendo que es un instrumento del imperialismo. Y hasta donde yo sé, tengo entendido que esa misma Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, falló a favor de Irán y contra Estados Unidos, a propósito de un tema justamente de sanciones, por cierto, y falló a favor de Nicaragua y en contra de Estados Unidos, a propósito de un tema que tenía que ver con la promoción de fuerzas contrarrevolucionarias en Centroamérica. Es decir, los fallos, que es la forma como habla una corte, han sido, digamos, claros en presentar la ecuanimidad de la Corte Internacional de Justicia. ¿A qué se debe entonces esa renuencia del gobierno venezolano? Sí, ha habido, no solamente del gobierno venezolano, sino que también ha habido otros sectores nacionales, algunas otras voces dentro del país, no necesariamente del gobierno, que han señalado su desconfianza o su temor en cuanto a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia. Hay por lo menos tres teorías allí. La primera es la que usted enuncia y que yo he llamado la teoría de la conspiración. La circunstancia de que, según esos sectores, que no están solamente en el gobierno, sino que algunos también en la oposición, según esos sectores, la Corte Internacional de Justicia sería prácticamente un despacho más del Departamento de Estado de los Estados Unidos y recibiría instrucciones del Departamento de Estado. Según otros, no se trata exactamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino que de la Exxon. Quien controlaría a la Corte Internacional de Justicia sería la Exxon. Yo creo que los dos argumentos no solamente son equivocados, sino que son injustos y absurdos. Si alguien tiene pruebas de que la Exxon es quien maneja, o el señor Tillerson o alguien de la Exxon maneja a los juicios de la Corte Internacional de Justicia, yo creo que presente esa prueba, que lo diga. Entonces eso no es así. Están no solamente los casos que usted ha señalado, sino que muchos otros, Jesús. Están los casos recientes de Colombia, en donde de 3 juicios, 2 de ellos fueron ganados por Nicaragua en contra de Colombia. Y por supuesto que allí las simpatías de los Estados Unidos no estaban precisamente con el régimen de Daniel Ortega, ni con la revolución sandinista, ¿no? Y sin embargo, en los 2 primeros juicios, quien ganó allí fue Nicaragua en contra de Colombia. De manera que hay muchísimos casos que demuestran que eso no es así. Se trata de jueces independientes e imparciales, como no los hemos tenido en otra oportunidad. No solamente eso, mire, si esa tesis fuera correcta, habría que asumir entonces que una cantidad inmensa de jueces, comenzando por la jueza Chu Hanqin de China, comenzando por la jueza china, que votaron también en contra de Venezuela, que estarían entonces a sueldo de la Exxon o del Departamento de Estado. Ese es un argumento absurdo e injusto. En segundo lugar, la otra razón que esgrimen algunos, y yo diría más bien gente de fuera del gobierno, no exactamente del gobierno, alguna cosa de fuera del gobierno y del chavismo, que han señalado que este es un caso que Venezuela no puede ganar. Que Venezuela no puede ganar
porque eso sería, según la tesis, los términos que han sido formulados por estos amigos, entonces no puede ganar porque eso sería simplemente abrir una caja de Pandora para que se revisaran las fronteras en distintas partes del globo. Y el problema es que eso ya se ha hecho. Las fronteras en distintas partes, particularmente en África, eso ya se ha hecho y no se ha acabado el mundo. No ha pasado absolutamente nada. La tercera tesis es que Guyana no puede perder. Y que Guyana no puede perder porque ellos han tenido la habilidad, y eso es cierto, de presentar esta controversia como una lucha entre David y Goliat. El David serían ellos, el Goliat sería Venezuela. Con una controversia entre un país grande, rico y poderoso y un país pequeño, pobre y débil que serían ellos. Y eso no es así. Eso no es así. En realidad, más bien, la situación hoy en día es a la inversa. El país pobre y débil es Venezuela. Fíjese que internacionalmente en este momento, en esta controversia, estamos aislados. No contamos con el apoyo del CARICOM, no contamos con el apoyo de los países de la Commonwealth, que son 56 países, lo cual no es poca cosa, es la cuarta parte de los países miembros de Naciones Unidas. No contamos con el apoyo de China, que tiene a su compañía petrolera participando conjuntamente con la Exxon en la explotación del bloque Stabroek. No contamos con el apoyo de Cuba, que tradicionalmente ha estado en esto con Guyana, y porque tiene que pagarle también una deuda muy vieja de la época de las guerras en África, en Angola y en Mozambique, cuando los aviones cubanos repostaban precisamente en Guyana. Entonces esa deuda hay que pagarla y Cuba sigue firme del lado de Guyana. Pero tampoco contamos con el apoyo de Brasil, Está construyendo una carretera de Manaus a Georgetown. De todas maneras, que mire, internacionalmente estamos aislados. Venezuela ha sido incapaz de lograr el apoyo de nuestros bloques, por ejemplo, de la OEA. Entonces no hay ningún pronunciamiento de la OEA a favor de Venezuela en esta controversia. Muy por el contrario, tenemos la voz del secretario general que se ha pronunciado a favor de Guyana, a mi juicio imprudentemente y torpemente, diría yo, buscando los votos del CARICOM para poder sostenerse en el cargo un tiempo más. Entonces, pero no contamos con absolutamente nadie en la comunidad internacional. Tal vez según la forma como se desarrollara esto, podríamos contar con el apoyo de Argentina por el tema de la Malvinas, pero no vamos a contar tampoco con el apoyo de Guatemala, puesto que ellos han sido muy claros en que este tipo de controversias tiene que resolverse conforme a derecho. De todas maneras que allí tal vez exista un poco de razón en cuanto a que estamos mal, no por el hecho de que seamos la parte más fuerte, sino que por todo lo contrario, porque somos la parte más débil en términos de alianzas internacionales, alianzas estratégicas. Doctor Faúndez, quisiera... Pero perdone, Jesús, hay un elemento importante que no se puede perder de vista. Fíjense que en este momento la economía de Guyana es la que más crece en el mundo. Correcto. Entonces, a una rapidez vertiginosa como consecuencia de todos los recursos que se están descubriendo y se están explotando allí. Entonces, de manera que ese es otro elemento importante también que hay que tener en cuenta en este juego, ¿no? Lo que sí, en lo personal, yo creo que esta es una controversia que está planteada ante un tribunal independiente e imparcial para ser resuelta conforme a derecho, y creo que esa oportunidad Venezuela no la puede dejar pasar. Estamos conversando con el doctor Héctor Faúndez, académico venezolano, abogado experto en este tema geopolítico. Y finalmente, doctor, no quisiera terminar nuestro intercambio sin que nos diera su opinión profesional y ciudadana a propósito de esta convocatoria al referéndum. Hay voces que alertan, sobre todo en relación a la pregunta número 3,
Dicen que la pregunta 3 plantea una suerte de puerta de escape para que el gobierno no acuda a la Corte Internacional de Justicia responsabilizando por ello a la ciudadanía y no asumiendo esto como responsabilidad del Ejecutivo. ¿Qué opina usted del referéndum como iniciativa y de las preguntas que están planteadas? Sí, bueno, una cosa, le dejo la del referéndum como un todo para el final y me voy primero a la última bala, o a una parte de su pregunta relativa a la tercera pregunta del referéndum. Y no estoy seguro de que la consecuencia de que la ciudadanía vote sí o no tenga que ser que el gobierno tiene que retirarse del proceso ante la Corte. La pregunta 3 lo que hace es consultar al país si está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de rechazar la competencia de la Corte para resolver la controversia del Ejecutivo. ¿Y por qué lo subrayo? Porque la pregunta está más formulada, la pregunta está más planteada, y porque no hay una posición histórica de Venezuela en contra de comparecer en un proceso judicial en el caso del Ejecutivo. Muy por el contrario. El Acuerdo de Ginebra es precisamente el compromiso de las partes para buscarle una salida, una solución a la controversia, y esa salida podía ser precisamente el recurso a la Corte Internacional de Justicia, que es lo que eligieron 2 secretarios generales de Naciones Unidas, que es lo que escogió Guyana una vez que el asunto fue planteado en esos términos por el secretario Antonio Guterres, y que es lo que decidió la Corte en una sentencia que es definitiva, que ya es caso cerrado. En una sentencia de la Corte se dice que ella tiene competencia para conocer este asunto. De manera que lo que opinen los venezolanos sobre si la Corte tiene o no tiene competencia es simplemente irrelevante, no tiene ninguna importancia para la Corte o para el juicio que está pendiente en este momento ante ella. Entonces, independientemente de lo que respondan los venezolanos en ese referéndum a esta pregunta, e independientemente de lo que haga el gobierno, el juicio va a seguir adelante y dentro de 3 o 4 años tendremos una sentencia definitiva que va a ser obligatoria. De tal manera que esa pregunta es absolutamente irrelevante. En cuanto a... Y está planteada a partir de un supuesto, como le digo, falso, porque el Acuerdo de Ginebra contempla la hipótesis de que este asunto terminara como ha terminado, o como está terminando, con un juicio en la Corte Internacional de Justicia. Además, me atrevo a recordarle que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Ignacio Ibarra Borges, cuando llegó el Acuerdo de Ginebra al Congreso para su ratificación, advirtió expresamente de que este asunto podría terminar en la Corte Internacional de Justicia. De manera que en cuanto a la pregunta 3, allí tiene usted mi respuesta. Creo que está mal planteada y creo que parte de una premisa falsa. En cuanto a la pregunta sobre el referéndum en general, yo creo que el referéndum en general está mal planteado. Entonces yo creo que ninguna de las preguntas esas corresponde, ninguna de esas preguntas tiene ninguna relevancia. Yo creo que de lo que se trata es de preguntarle a los venezolanos si nosotros creemos que el Estado debe defender por todos los medios a su alcance el territorio situado al oeste del Esequibo. Esa es la pregunta. Si vamos a defender el territorio del Esequibo o no lo vamos a hacer. La pregunta es, en mi opinión, esa y no otra. Claro. Doctor Faúndez, queremos agradecerle inmensamente que nos haya regalado estos minutos. Sabemos que está lleno de ocupaciones, lo conversamos antes, y por eso apreciamos muchísimo más el que nos haya regalado este tiempo. Un gran abrazo, buenas noches. Muchas gracias, Jesús. Un saludo para toda su audiencia. Doctor Héctor Faúndez, repito, catedrático, académico venezolano, una persona con extenso currículum y amplios conocimientos, diciéndonos en primer lugar, no es verdad
que Venezuela pueda impunemente dejar de asistir a la Corte Internacional de Justicia. Eso puede tener severas consecuencias. Tampoco es cierto que acudir a la Corte Internacional de Justicia sea ir a un matadero. La Corte ha dado demostraciones de ecuanimidad y de sentenciar apegado a derecho, y muchísimas veces desafiando incluso los pareceres y las conveniencias de las grandes potencias, concretamente de Estados Unidos. Específicamente nos dice que la convocatoria al referéndum, todas las preguntas del referéndum le parecen sencillamente irrelevantes. Es la expresión que utilizó. Me preguntaba un oyente que nos sigue a través de la red social Instagram, nos decía, bueno, que nuestro anterior invitado, el profesor Ruano, el geógrafo Ruano Montenegro, tenía una posición contraria. Sí, tenía una posición contraria. La posición del profesor Ruano era que ir a la corte es un absurdo. La expresión que utilizó fue una estupidez. La posición del doctor Faúndez es exactamente contraria. Yo creo que el profesor Ruano Montenegro es un gran venezolano y un gran conocedor de este problema desde su perspectiva como geógrafo. Creo también que el doctor Faúndez es un gran venezolano y un gran conocedor del problema desde su perspectiva, que es la perspectiva jurídica e histórica. Así que mi trabajo, no es decirles, mira, la barajita con la que yo estoy de acuerdo es esta, ¿no? Y entonces traerles simplemente aquellas evidencias que estén a favor de la barajita que a mí me gusta. No. Mi trabajo como comunicador es presentarles a ustedes los argumentos, ¿no?, de todas las posiciones en relación a esto para que ustedes se formen su propio criterio. Mañana vamos a tocar sobre este tema, ya metiéndonos más en el asunto político. Hoy por fin, hoy 13 de noviembre, 10 días después que empezó la campaña electoral del referéndum y cuando faltan menos de 20 días para el mismo, hoy fue cuando la plataforma unitaria, la llamada Plataforma Unitaria Democrática, emitió un comunicado fijando posición sobre el referéndum. Una posición bien curiosa porque la posición que fijan es que no van a fijar posición. No sé si me entienden. Textualmente, ellos dicen en el punto 6 de su... En el punto 7 de su comunicado, el último punto dice: hacemos un llamado a todos los venezolanos para que cada ciudadano, haciendo uso de su libre albedrío, analice y decida libremente sobre las preguntas que plantea este referéndum. Es decir, están haciendo más o menos lo mismo que el gobierno. El gobierno, en vez de cumplir con su deber constitucional, que es defender la integridad del territorio y ejercer la soberanía, entonces le consulta a los ciudadanos que si estamos de acuerdo en hacerlo. Es decir, transfiere a los ciudadanos esa responsabilidad, que es la responsabilidad del Estado. La plataforma unitaria, en vez de fijar una posición, ¿no?, dice 6 generalidades, ¿no?, y en el séptimo punto dice, bueno, que cada quien haga lo que quiera. Entonces, ¿para qué tenemos una dirección política de oposición? Ese punto lo vamos a tratar mañana con mayor profundidad. Cuando son las 9:03 de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una participación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.